A ver, el compañero de Sonora, que hace rato que… Sí, muy buenos días, Presidenta, muchas gracias. Estamos Demián siendo Duarte. breves porque ya… Sí, cómo no. Demián Duarte de Sonora Power, la revolución que llegó del norte. Presidenta, bueno, muy elocuente y bueno, quiero felicitarle por su mensaje del día de ayer. Creo que dejó algunas cosas bastante claras al respecto de cuál es su visión. Quisiera haber escuchado quizás algunos datos más allá de lo que usted ofreció al respecto del desempeño de la economía. Sé, bueno, que hemos estado enfrentando pues un entorno complejo, se ha salido adelante afortunadamente gracias a la estrategia. Usted hablaba de un crecimiento potencial de alrededor del 1.5%, de que 1.2%, que el tipo de cambio se ha mantenido estable, la inflación también. En ese sentido, bueno, es evidente que nos gustaría escuchar de parte de la Presidenta de la República una visión al respecto de qué es este segundo año que hoy arrancamos. Lo arrancamos desde el día 2 de octubre, pero hoy estamos en el día después de este mensaje importante que usted ofrece, mensaje político de certeza. En este sentido, quisiera yo preguntarle acerca de las expectativas que podemos tener hacia el futuro inmediato. Bueno, primero es el modelo económico, ahí no va a haber cambios. Estamos convencidos de el humanismo mexicano, de la cuarta transformación, de la economía moral, de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y de que por el bien de todos, primero los pobres. En pocas palabras, ese es nuestro modelo, que vamos a fortalecer hacia adelante. Uno, evidentemente las obras de infraestructura que hemos anunciado, trenes de pasajeros, carreteras, puertos, aeropuertos, obras de agua y saneamiento. Hay un programa muy claro de las obras estratégicas para este sexenio y muchas que dan puerta para el siguiente. Ahí está incluido evidentemente las obras de infraestructura en energía, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, y los contratos privados eléctricos que representan el 46% de la generación. Eso por un lado. Por otro, en el Plan México nosotros planteamos fortalecer la producción nacional para el mercado interno y la exportación. En el caso del mercado interno o del aumento en la producción, pues están los 15 polos de bienestar más los polos de bienestar que tiene la Secretaría de Marina, que son principalmente en el sur-sureste, que ya van muy avanzados y que sobre todo a principios del 2026 ya van a estar todos arrancando. Por otro lado, pues lo que tiene que ver con el cierre de los acuerdos comerciales con Estados Unidos y con, Estados Unidos, Canadá, Europa, que ya está, y China también, y los países asiáticos, que con muchos de ellos no hay acuerdo comercial, y estamos convencidos que en los siguientes meses vamos a tener un buen acuerdo y eso pues va a dar mucha certidumbre para la inversión para el próximo año. Y por otro lado, lo que tiene que ver con los programas de bienestar y el bienestar de la gente. Los programas de bienestar se mantienen, se fortalecen, viene una pequeña beca para primaria de manera gradual el próximo año y algunos otros proyectos para jóvenes que son muy importantes, el programa de vivienda, el programa de ampliar el número de escuelas preparatorias y universidades, el programa de salud, no solamente IMSS Bienestar, sino el IMSS, el ISSSTE. Les adelanto, en enero del próximo año vamos a iniciar lo dije ayer, nada más que con tanta información a lo mejor no tuvo la relevancia. En enero del próximo año vamos a iniciar la inscripción, el registro, todo mexicano y mexicana va a tener un registro al sistema de salud nacional. Todos van a tener una credencial, si son del ISSSTE, si son del IMSS, si son del IMSS Bienestar, de acuerdo con lo que ellos nos digan o con lo que cada persona diga, para ver si se puede compartir su historial médico entre las tres instituciones, porque el objetivo es generar un esquema para que a partir del 2027 una buena parte de las enfermedades
ya no dependa si eres beneficiario del ISSSTE, del IMSS Bienestar o del IMSS, puedas atenderte en cualquiera de las instituciones de salud pública. Pues en general, digamos que este es el programa, el proyecto, y evidentemente pues este año iniciamos con las grandes obras, el próximo año pues 2026 sobre todo, pues el empleo va a crecer de manera muy importante por la inversión pública y la inversión privada. Claro. Le pregunto este contexto en particular porque el secretario de Hacienda, Edgar Amador, ha estado enviando señales reiteradas a los mercados y a los inversionistas de que México pudiera entrar a partir del 2026 en una fase de desarrollo acelerado. Entonces, en este contexto, bueno, pues es evidente que yo vi los criterios generales de política económica que hablan de 2.8% de la expectativa de crecimiento. Y bueno, evidentemente hay factores que estoy seguro que usted está viendo con la información de que dispone, de cómo nos pudiera ir a este respecto. Presidenta, es muy importante el tema de infraestructura. Usted ayer se refirió al tema del tren que va hasta Nogales, y muy en particular se refirió al tema del libramiento ferroviario que se había estado construyendo justamente en esta frontera, un proyecto muy importante en el cual se han invertido alrededor de 7,000 millones de pesos hasta este momento. Lamentablemente, Presidenta, a menos que usted obviamente me informe de lo contrario, tengo información de que esta obra está por lo menos paralizada en este momento y que bueno, se ha no abandonado el tren de obra, pero que sí se ha reducido de manera pues muy importante el asunto del presupuesto que se aplica a este proyecto. Tiene recursos. Hubo cerca de 2 meses que se estaba haciendo una revisión del proyecto y otros temas, pero esa obra se va a terminar, no tiene problema en los recursos. Claro que sí. En este contexto incluso ha preocupado también el retiro que le llegó, tengo entendido, el 1 de octubre, del general en particular que estaba al frente de estos proyectos, el general Cervantes Loza, bueno, que es el director general del Cuerpo de Ingenieros. Se jubila ya ven que todos los miembros del ejército llegan a los 65 años y entran obligatoriamente en jubilación. El general Cervantes Loza, de primerísima, un gran ingeniero, además de honesto y muy trabajador, con mucha capacidad de planeación, pues él entra ya en etapa de retiro. Entonces, esa es la razón. Y hay pues nuevos nombramientos que son igual de buenos que el general. Estamos viendo a ver si él nos sigue ayudando en algunas áreas. Claro que sí. En este mismo contexto, Presidenta, hay un proyecto adicional de infraestructura fronteriza que ha estado, pues por lo menos frenado. Mire, me refiero al de San Luis Río Colorado. Del lado de Estados Unidos ya prácticamente está concluido en un 90% el proyecto de la nueva entrada, la nueva garita que se estaba construyendo. Del lado de México tengo entendido que solamente existe el proyecto ejecutivo. Sí, pero va a tener recursos. Esto se podría plantear que pudiéramos verlo para el año 2026 en términos. Sí, en San Luis Río Colorado, recuerden que está el hospital del IMSS, está el programa de mejoramiento urbano que planteamos, que ya inicia con la mejora de las luminarias, sobre todo, y senderos seguros, y el tema de la garita, que el próximo año va a tener recursos para… No es un proyecto muy oneroso, pero es importante pues que esté de los dos lados. Sí, cómo no. Por último, Presidenta, usted ayer habló de un nuevo proyecto de alta tecnología, en particular el de la inteligencia artificial, como parte justamente de esta visión de convertir a México en una potencia tecnológica e innovadora. Tengo yo información de que este proyecto, bueno, pues se sustenta en 2 instituciones académicas importantes, la UNAM y la Universidad de Sonora. Si nos puede dar algunos detalles adicionales. Hasta después ya lo vamos a presentar. Ok, muchas gracias, Presidenta. El Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial. Vamos. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? A ver, allá atrás la compañera que viene por primera vez, dice. Presidenta, muy buenos días. Anaí Torres, periodista potosina. El 24 de mayo de este año, durante su visita a San Luis Potosí, tuve el honor de entregarle personalmente una carta en la que le expuse los ataques a la libertad de expresión y el hostigamiento de diversos personajes del gobierno estatal a periodistas que lo hemos sufrido. Este pasado 2 de octubre
fui víctima de un atentado. 4 hombres con armas largas me interceptaron afuera de mi oficina. Hicieron amenazas directas hacia mi persona y hacia 2 periodistas más. Uno de ellos, Omar Niño, otro, Carlos Domínguez. Este ataque ocurrió tras la publicación de notas periodísticas que documentaron una presunta red de espionaje en el Estado, mismas que por su alcance en las redes sociales y su contenido incomodaron visiblemente al gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, y al secretario de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez. Presidenta, mi caso no es un caso aislado. En San Luis Potosí, periodistas, activistas y ciudadanos vivimos en un ambiente de intimidación e inseguridad, donde cuestionar pues se ha vuelto totalmente un riesgo. Mi pregunta concreta sería: ¿podría su gobierno revisar directamente la actuación del gobierno de San Luis Potosí y del gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, respecto a los casos de hostigamiento, espionaje y censura hacia periodistas en San Luis Potosí? Sí, si te parece, terminando la conferencia, que Arturo Medina pueda atenderte y poder revisar todos estos casos, tanto para apoyo de protección como para una revisión en caso de que se está dando esta situación. Gracias, presidenta. Muy bien. A ver. Sí, Oaxaca, que desde el viernes quedó pendiente, Tlaxiaco. Gracias, presidenta. Como siempre, el saludo y el cariño de los oaxaqueños hacia su gobierno, hacia su persona y hacia las inversiones que nos han traído desarrollo. Presidenta, una situación está pendiente con el Estado de Oaxaca, que son los conflictos agrarios que toca ver con la Federación. Esta pasa obviamente por una reforma al sistema jurídico agrario. Las sentencias, en la mayoría de los casos, cuando hay conflictos entre comunidades, en lugar de resolver, agravan el conflicto, ya que unas comunidades quedan con la posesión y otras quedan con el dictamen o la sentencia a favor de los tribunales agrarios, o que ha dictado el Tribunal Agrario. En este sentido, Oaxaca ha avanzado cerca de 40 soluciones en estos últimos 2 años, 40 de conflictos agrarios. Sin en cambio, hay algunos muy álgidos. Últimamente Yosondúa, Yolotepec, que estuvieron acá, el caso de Mixtepec con Yosoñama, y le puedo decir otros cuando menos 10. Le digo, es un tema de la Federación. ¿Qué se puede hacer y aunado a esto, si se pudiera reformar el sistema de justicia agraria? De datos que me tocó investigar, solamente el 10% de los magistrados de tribunales agrarios tienen carrera judicial. Los demás llegaron por otras circunstancias. Es más fácil ser magistrado que ser secretario de un tribunal agrario, presidenta. Gracias, esa es mi primera pregunta. Justo el viernes, ¿no? ¿O qué día nos vimos? ¿El jueves? El jueves, en una reunión de seguimiento de los planes de justicia de pueblos indígenas, Edna me entregó un documento que han estado trabajando Secretaría de Gobernación, SEDATU, Procuraduría Agraria, sobre los conflictos agrarios más relevantes que hay en el país. Hay muchos, pero los más relevantes, que muchos de ellos llevan conflictos sociales. Entre ellos están estos temas que mencionas de Oaxaca, y hay una metodología de cómo atenderlos. Entonces sí estamos trabajando en ello. Son conflictos agrarios. Evidentemente tiene que revisarse lo del Tribunal Agrario, pero son sobre todo conflictos sociales, históricos, a veces resoluciones que hubo en algún momento o entrega de títulos que se sobreponían con otros, en fin, diversas problemáticas. Y sí tenemos un grupo de trabajo y vamos a, bueno, ya lo están haciendo, pero vamos a fortalecer ello, y también tomamos ahí tu preocupación, orientación sobre los tribunales agrarios para ver si es necesaria una reforma mayor.
Presidenta, ojalá esta reforma contemple también la situación de diálogo y una situación social paralelamente a lo jurídico, que creo que es lo que ha apoyado. Ese es el gran tema que evidentemente pues tiene que atenderse. Ahí Oaxaca es donde más conflictos hay, pero no es el único. Incluso aquí en la Ciudad de México hay conflictos agrarios. Entonces, digo la Ciudad de México porque a veces parece que en la ciudad no hay zonas rurales, pero sí hay. Entonces, tiene razón y lo estamos atendiendo. Presidenta, en otro tema, en la situación de las comunidades y pueblos originarios se ha avanzado enormemente desde el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha habido una verdadera transformación, un antes y un después, creo, por darle un calificativo. Ahora con esta nueva relación y con estos nuevos derechos de facto que tenemos los pueblos indígenas en todo el país, ¿cuál va a ser la nueva relación con el Estado mexicano? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ha contribuido mucho a esta transformación, a este desarrollo. Ahora, por mencionarle otra vez Oaxaca, los 570 municipios tenemos pavimentación a nuestras cabeceras municipales. Sin cambio, ahora dar el otro salto. ¿Qué le pregunto en estos momentos? Si se podría considerar el Estado mexicano a lo mejor darle mayor importancia dentro del gobierno a los pueblos indígenas, a lo mejor transformar de lo que es ahorita un instituto, una secretaría, para que verdaderamente se sientan representados los pueblos indígenas en el Estado mexicano. No necesariamente hacer secretarías cambia la política. A veces solo genera más burocracia y no necesariamente resuelve. En algunos casos sí. Se puede revisar, pero yo creo que lo importante, más allá de hacer una secretaría, es lo que hemos estado trabajando desde el presidente López Obrador y ahora nosotros. Algo importantísimo que ocurrió este año fue la entrega por primera vez de presupuesto público a todas las comunidades indígenas y afromexicanas. El solo hecho de hacer un registro de las más de 20,000 comunidades indígenas ha sido importantísimo, porque es ahí donde se reconoce que hay comunidades indígenas con usos y costumbres que guardan tradiciones, que tienen tierra, que tienen derechos de agua, y ahí es donde se hacen los planes de justicia, además de la entrega del presupuesto directo. Entonces, lo importante, creo, es la política que se desarrolla. Ahora, en el presupuesto se entrega un anexo especial de toda la inversión que hay en estas comunidades. Igual en el caso de mujeres, por ejemplo, hay un anexo especial para el sistema de cuidados. Entonces, vamos a seguir trabajando, que es lo más importante. Viene ahora algo trascendente, que es la ley. En la ley, pues primero ya prácticamente está el borrador, hay algunos comentarios todavía y sale a consulta. Entonces, probablemente a principios de enero del próximo año inicie la consulta de la ley regulatoria del cambio en el segundo constitucional, y ahí viene pues todos los derechos, obligaciones del Estado y reconocimiento de los pueblos. Otro de los cuestionamientos, Presidenta, le he insistido un poco, lo mismo que hice con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahorita que está el tema de la reforma electoral, ¿se podría considerar que a nivel nacional se pudiéramos elegir a los gobernantes más cercanos, que son regidores y síndicos, de manera directa? En Oaxaca ya tenemos el antecedente que se hizo la propuesta a través de una diputada, a Analí Peral, se hizo la propuesta ya para que inicie esta reforma en el estado de Oaxaca, sin en cambio a nivel nacional se podría considerar a través de esta mesa de la reforma electoral la elección libre, secreta y directa de síndicos y regidores. Es un tema de gobernabilidad, es un tema que conduce a corrupción, es un tema donde el ciudadano, si elegimos ministros y magistrados, suena irónico que no podamos elegir a un síndico y a un regidor. Bueno, se elige el cabildo, ¿no? Pero bueno, ahí está abierta la mesa para todas las propuestas.
Y ya por último, presidenta, pues esperándola en la Mixteca, hay una carretera pendiente que es la carretera federal 125 de desviación donde estuvo usted hacia la heroica ciudad de Tlaxiaco, Tepozcolula, Pueblo Mágico, hasta donde dio usted vuelta en Carrizal. Le esperamos en la Mixteca. ¿Cuándo considera usted que pudiese visitar nuevamente ahora la Mixteca Alta? Sí, se está trabajando en toda la Mixteca Baja, en efecto, y nos falta la otra parte, justo la carretera que va de Guajuapa, ¿no? Es a Tlaxiaco. Entonces sí la tenemos contemplada para el próximo año. Gracias, presidente. Gracias. ¿Quién más? Vamos por aquí. Adelante. A ver, aquí al compañero que hace mucho que no le damos la palabra. ¿Qué tal? Buenos días, presidenta. Soy Alejandro Cabral de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la MARC México, y de Política de Rock and Roll Radio en Hermosillo, Sonora. Y bueno, ya para acabar con Sonora, precisamente porque está el tema de las viviendas del bienestar, pues es un tema que ya se expuso hace un tiempo aquí en la mañanera, pero que me parece que quedó un poco inconcluso. Se hizo una revisión, una planeación de dónde se van a construir las viviendas en todo el país, se buscaron los lugares ideales con mayor accesibilidad. En Hermosillo se seleccionó un área que había sido urbanizada por nuestros impuestos. Habíamos pagado todos los sonorenses para que se urbanizara un área que se le denominó en aquel momento Puerta Oeste, y la cual se fue privatizando poco a poco y se fue volviendo un sector de alta plusvalía, le llaman, en donde tiene todos los servicios, tiene una buena red de drenaje, tiene salidas rápidas, tiene buenas vías de comunicación, tiene escuelas, tiene todo lo que se requiere como para pensar en viviendas. Se anunció la vivienda del bienestar en ese lugar y hubo una protesta ciudadana en donde algunos residentes del sector decían que no les parecía adecuado que esas viviendas estuvieran ahí porque eran diferentes al resto, porque era vivienda vertical, bueno, una serie de cuestiones. E inmediatamente todas las autoridades desde el gobierno del Estado y el gobierno federal dieron marcha atrás, dijeron siempre no se va a construir ahí, después de haber hecho el acto inaugural de las viviendas, y no nos dijeron dónde. Entonces nos pareció como que fue un recular un poco en esta acción, sin tener otro proyecto, sin tener otra idea. Entonces sentimos algunos ciudadanos que si bien hubo cierta sensibilidad a estos que protestaron, que no era obviamente el sentir de toda la población, sino de un pequeño sector de la ciudad, no había un motivo por el cual se eligiera un lugar mejor. Según especialistas urbanísticos con los cuales hemos trabajado, nos dicen que este es uno de los lugares urbanísticamente mejor diseñados para hacer este tipo de viviendas, y tememos que todos los demás lugares que se elijan o tengan un nivel de queja mayor o tengan menores condiciones. Entonces, nada más para pedirle pues que desde el gobierno federal se revise y se nos informe muy rápido a los hermosillenses en dónde va a quedar esta primera etapa de las viviendas del bienestar, porque como bien vimos ahorita en el informe, en Sonora apenas van a arrancar, no están arrancando todavía en Hermosillo, precisamente porque están, entiendo, diseñando el lugar, o tal vez ya lo tienen y no lo conocemos. Eso como primer tema. ¿Tienes el dato? Es muy importante su pregunta porque de repente pareciera que nos echamos para atrás con mucha facilidad. Ese predio en Hermosillo, que es conocido como Cadam, es un terreno nacional y de ahí, bueno, empezó el trabajo incluso desde la administración pasada con el licenciado López Obrador y el gobernador respecto a qué hacer con ese predio. Ante la oposición vecinal que consideramos injusta porque descalifican la vivienda de Infonavit y de Conavi como si fuera una vivienda de menor calidad. Entonces el acuerdo con el gobernador fue muy sencillo, urge avanzar muchísimo en iniciar las obras. Vamos a atender con mayor precisión, con mayor atención a la gente que se opone, explicándoles el proyecto, el programa. Y entonces ahorita, digamos, está en suspensión. El gobernador nos ofreció varias alternativas de predios para compensar
del CADAM, y entonces las instituciones Infonavit y Conavi están avanzando con las nuevas propuestas en la lógica de consensar, sobre todo eso, consensar con la población el proyecto. Pero ahí vamos, esperemos que pronto se pueda recuperar, y en su caso de ser tan contundente la respuesta y con argumentos sólidos, entonces se revisaría las posibilidades para ese predio que es del gobierno federal. Gracias. Y es que, Presidenta, en ese sentido, el lema de tanto de esta administración como de la anterior, era por el bien de México, primero los pobres, y sentíamos que aquí a un sector de la sociedad, que no son necesariamente pobres, pero sí son de recursos más escasos que la gente que vive en esa zona, se le estaba negando el privilegio de vivir en esa zona. Ese es el análisis que hicimos algunos, y Siempre por lo tanto… hay que tener diálogo. Cuando hay sí, claro. protesta ciudadana, independientemente de que si uno está de acuerdo o no en ese momento, pues hay que tener un diálogo. Sí. Entonces se privilegió el hablar con las personas, pero no hay una decisión totalmente tomada. Por cierto, en el caso de los terrenos que se plantearon el otro día cerca de lo que será el proyecto de agua, esa se está declarando reserva, me lo informó el gobernador. Ahí no se van a construir casas. Los terrenos de la presa Abelardo de Rodríguez y sus alrededores, ¿verdad? Sí. Y se va a hacer la consulta para el tema de la presa. Para la presa del molino de Camus y todas estas. Sin salirnos de este pedacito en donde estábamos con las viviendas del bienestar, precisamente fue al final de la administración del licenciado López Obrador cuando se entregó un predio por parte del gobierno del estado para construir el nuevo hospital del ISSSTE, porque el hospital Ocaranza ya tiene 50 años, es un hospital viejo y se sabe que tenemos que construir el nuevo. Se autorizó, creo que incluso se colocó una primera piedra y hasta hoy no se ve nada de… Sí se va a construir. Ni siquiera en los presupuestos lo hemos visto a No, sí se va a construir. Estamos revisando todos los nuevos hospitales. El ISSSTE tiene un planteamiento que es una parte también del IMSS Bienestar. En algunos casos la gente pide hospitales de tercer nivel o de segundo nivel, y muchas veces lo que se requieren son centros de salud con servicios ampliados. Se requieren las dos cosas. El centro de salud con servicios ampliados es un centro de salud que tiene distintos consultorios para especialistas, pero también tiene camas para las operaciones más básicas y también para partos. Entonces hay una orientación de construir más esas, y en esa planeación se está viendo también el caso del Hospital de Sonora, pero sí está en el proyecto. Muy bien. Y yéndonos de lo muy local que estaba planteando ahorita hasta el plano global, Presidenta, seguimos algunos periodistas preocupados por la situación de los compañeros periodistas en la Franja de Gaza, tantos asesinatos que ha habido de la prensa, que se está acabando la información que llega desde allá fiable, pero hoy en día también preocupados por algunos compañeros, entre ellos varios compañeros periodistas que iban en la flotilla Sumud, con la cual ya sabemos que se tuvo contacto, pero ¿hay además del contacto y de la apertura que pueda haber dado el gobierno de Israel a la delegación mexicana para acercarse y repatriar a nuestros compatriotas, ¿hay algo más, algún mensaje que usted brinde a los mexicanos con respecto a la postura del gobierno mexicano de lo que hizo Israel con connacionales? Ya lo hice la semana pasada. Lo hice la semana pasada. Nosotros estamos porque haya ayuda humanitaria a Palestina, particularmente a la Franja de Gaza. No nos pareció la manera en que se interceptó este grupo de gente que lo que llevaba era ayuda humanitaria, y hemos, desde el primer momento, incluso cuando estaba el presidente López Obrador, acompañamos con distintos países una denuncia en La Haya, y como lo mencioné, por primera vez un gobierno de México tiene un embajador, en este caso embajadora de Palestina,
y lo que buscamos es que haya la convivencia de ambos estados y que se construya la paz y que acabe terrible situación de agresión a civiles en Palestina. Incluso lo catalogamos sí como genocidio. Y si me permite… Entonces, si me permites, por favor. Adelante. Estamos en contacto con los compañeros que están allá a través del embajador y se está buscando ya muy pronto su repatriación. Sí. Si me permite, nada más me gustaría mencionar los nombres de los compañeros mexicanos que están ahí, porque lo que se nombra existe. Sí, lo mencioné yo también personalmente. Ya lo bien. Sí, cómo no. Sí. Y en ese sentido, nada más, Presidenta, lo que nos parece de repente inconcebible, y sabemos los esfuerzos que ha estado haciendo el Estado mexicano, incluso en declaraciones en la ONU por distintos personajes, no solo nuestro secretario de Relaciones Exteriores, sino el embajador permanente en la ONU y demás, pero de repente nos parece inconcebible que el gobierno mexicano tenga cierto tipo de relaciones con el gobierno de Israel, con el Estado de Israel, sobre todo en relación de entrenamiento militar, que creemos no, eso que ya no existe. Ya no existe eso. No, ni tampoco la compra. Mira, hubo una compra de armamento a Israel solicitado por los estados desde el 2024. Se está cumpliendo hasta ahí. Esa compra ya se cumplió hace tiempo, pero no hay entrenamiento ni ninguna relación. Esos son notas que han estado saliendo, pero no existe. Muy bien, gracias por el desmentido. Gracias. Adelante. Vamos a… ¿Quién? A ver, compañero. Luego atrás, si quiere. ¿Qué tal, Presidenta? Buenos días, compañeros. Julián Mazoy, de SDP Noticias. Nada más para precisar acerca de la situación de los compañeros, todavía no tienen fecha de regreso precisa. Sí hay. Vamos a esperar el día de hoy para poder ya dar toda la información. Estamos esperando ya nada más, digamos, el último acuerdo con el gobierno de Israel y ya se podrá dar la información. Está en contacto permanente el embajador con nuestros compañeros allá, con los mexicanos allá. Presidenta, ayer me parece, en algún momento del día, falleció Víctor Cruz Rusek, quien entiendo que es el esposo o era el esposo difunto ahora de la gobernadora de Chihuahua. ¿Tiene usted información al respecto? ¿Ha estado en contacto con ella? Hoy iba a hablar con ella, ayer ya no tuve oportunidad, pero hoy voy a hablar con ella y nuestro sentido pésame a la gobernadora. Gracias, Presidenta. Sobre el evento de ayer, usted agradece a todo su gabinete, a todo su equipo de trabajo. Me llamó la atención que usted se detiene para agradecer al secretario de la Marina y al secretario de la Defensa de manera particular. ¿Cuál era el mensaje o la motivación de señalar un agradecimiento específico? Agradecimiento. Presidenta, con políticos que les gusta, luego lamentablemente nuestra clase política le gusta andar acompañada por seguridad, por choferes, gente que les abra la puerta, les cierre la puerta, que los acompañen a todos lados. Por ahí hubo un comentario que me llamó la atención por parte del diputado Ricardo Monreal quejándose de que estaban encerrados en alguna especie de corralillo. ¿Cómo dice? Chismes. Gracias, Presidenta. Sí, no tiene nada de malo cómo se acomoda la gente. No hay ningún mensaje, no hay nada. Ya acabó usted su gira por 32 estados, me parece. ¿Qué aprendió de nuevo? ¿Qué reflexión tiene? ¿Qué le dijo la gente? ¿Hubo algo que usted no conociera después de haber visitado toda la República? Pueblo, pueblo, pueblo. Ese es el mensaje. Gracias, Presidenta. Exactamente, me parece que en un mes se cumple la fecha de los 90 días que el presidente Donald Trump había establecido para los aranceles que no entraron en vigor. Ya vamos a informar de eso también. Ahí vamos bien. Gracias, Presidenta. Creo que será todo. Muchas gracias. Rápido, conciso y preciso. Acá el compañero. Gracias, Presidenta. Adrián Macías, de Net Noticias, Ciudad Juárez. El gobierno de Estados Unidos autorizó ya el cierre del puente internacional, el Córdoba Américas, el puente libre, al cruce de mercancías. Se calcula que en 2 años máximo ya van a retirar los tráileres de ahí. Hay muy poca alternativa. Está el cruce de Jerónimo Santa Teresa, está muy reducido. El otro punto sería hasta Guadalupe Tornillo. Se ha expuesto
la necesidad de ampliar la infraestructura allí. ¿Qué negociación hay en ese sentido? Y sobre todo porque ya se ha postergado mucho la visita del secretario Ebrard para abordar este tema. ¿Qué plan hay en eso? Esa sería la primera pregunta, Presidenta. Sí hay mucho trabajo. Si quieren lo mencionamos otro día con todo gusto, pero sí hay alternativas. Muy bien. Y bueno, de la reflexión que ella hizo de toda esta gira por su informe, ¿cuáles serían esas áreas de oportunidad que ha detectado en las que se va a reforzar el trabajo, Presidenta? Bueno, pues ya lo mencionamos ayer. Tenemos un programa de infraestructura muy ambicioso y hay recursos para desarrollarlo. Nosotros tenemos el pensamiento de que es indispensable la obra pública estratégica. Durante todo el periodo neoliberal, esencialmente se dieron concesiones para infraestructura. No porque no puedan funcionar en algunos casos, pero el problema es que esa era la regla. Producto de ello, se dio concesiones de incluso carreteras que ya estaban construidas. Vino el rescate carretero porque no podían los privados operar las carreteras con un costo muy alto para la gente, para el pueblo de México. Después se volvieron a privatizar, después hubo un nuevo rescate y después una nueva privatización. Entonces, si bien las concesiones en algunos casos pueden tener resultados, es indispensable que con recursos públicos se construya obra pública estratégica para el desarrollo nacional. Así se desarrolló México por muchos años. Se abandonó Pemex, se abandonó Comisión Federal, se abandonó la construcción de carreteras, se abandonó la construcción de obras de agua potable, todo se concesionó. Y ahora pues tenemos un programa muy ambicioso de obras estratégicas, de trenes, carreteras, puertos, aeropuertos, para seguir impulsando el desarrollo. Si hay inversión pública, se promueve la inversión privada. Cuando no hay inversión pública, difícilmente se potencia la inversión privada. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo y es parte de nuestro pensamiento, de nuestra visión. El Estado debe seguir construyendo obras de infraestructura estratégica y los privados también deben de participar en sus justos términos. Y eso es algo fundamental para el desarrollo en los próximos años. Entonces, esas obras estratégicas ya iniciaron muchas de ellas, en el 26 inician otras y ahí vamos a seguir informando cada una de ellas. Y finalmente, en el tema de las guarderías, en el caso particular de Ciudad Juárez, hay una gran cantidad de madres trabajadoras solteras, incluso padres trabajadores solteros o viudos que necesitan espacios para sus hijos. ¿Cuántas y cuándo empezarían esas estancias a crecer? Ya están construyéndose, ya están. Van a ser 1000 en todo el país y este año iniciamos en Ciudad Juárez y vamos a iniciar en Tijuana el próximo año porque me comprometí que hay 2 grupos de mujeres que han tenido esa necesidad desde hace muchos años y esa demanda. Las mujeres que trabajan en la maquila y las mujeres jornaleras agrícolas. Entonces, por eso iniciamos en Ciudad Juárez. ¿Cuántas? En Ciudad Juárez son, lo dije en el informe, son 30 y tantas, no recuerdo exactamente el número, a ver si me lo das. Está en el informe que di el 1 de septiembre. Son 1000 en todo el país, iniciamos en Ciudad Juárez, se están construyendo ya 10. Las construye el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, no les llamamos guarderías, porque ya pues ese concepto de guardar a los niños pues ya no es. Les llamamos centros de educación y cuidado infantil y es desde los 45 días hasta 3 años con 11 meses. Entonces, son centros de educación y cuidado infantil, son para derechohabientes del IMSS, pero en el caso de Ciudad Juárez hicimos un acuerdo con el presidente municipal. Él va a pagar desde el DIF a los niños y niñas que no tienen derechohabiencia,
decir, el costo de lo que representaría atender a los no derechohabientes en los mismos espacios. Entonces, en el caso de Juárez es para derechohabientes del IMSS y no derechohabientes del IMSS. Obviamente las mujeres de la maquila todas tienen seguro social. Entonces, y además algo muy importante, que además lo pedían mucho todos los padres y madres de familia de la guardería ABC, que dejara de concesionarse el servicio. El problema durante todo el periodo neoliberal, igual como el caso de la infraestructura, es que se subrogaron los servicios. En esta idea de que lo público siempre iba a ser malo, de que lo que hiciera el gobierno estaba mal, muy equivocada, absolutamente equivocada, pues que lo hagan todos los privados. Los privados no necesariamente hacen todo bien y el gobierno también a veces en periodos anteriores pues hizo cosas con mucha corrupción, como los créditos del Infonavit o del Fobiste. Pero eso no significa que lo que hace el gobierno está mal. La educación pública pues es una responsabilidad del Estado mexicano. Está bien que haya escuelas privadas, pero el Estado tiene la responsabilidad de dar la educación pública y además que sea la mejor de todas las educaciones. Igual en el caso de las guarderías, tanto el ISSSTE como el IMSS lo que hicieron fue dárselo a privados. Entonces el IMSS le pagaba a un privado y el privado daba el servicio. Ese fue el caso de la guardería ABC, donde estaba subrogado el servicio. Todavía hay algunos casos donde siguen subrogados. Igual en el caso de la salud, se subrogaron prácticamente todos los servicios de los hospitales, desde la alimentación hasta el banco de sangre, en fin, todo subrogado a privados. Y lo público pues nada más era el cascarón, porque incluso hasta contratación de médicos en algunos casos se hizo con outsourcing privado. Entonces ahora es una visión distinta. El IMSS recupera su capacidad para la atención a las niñas y los niños. Y además agradecemos al sindicato porque aceptaron que hubiera un nuevo modelo del Centro de Educación y Cuidado Infantil, con prestaciones a las trabajadoras principalmente, de una manera integral, distinta como era antes. Entonces, los 1,000 centros de educación y cuidado infantil los va a operar directamente el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en los estados o municipios donde se quiere incorporar al DIF, va a ser para aquellos que no tienen derecho a bienes. Entonces, ¿cuántos son? ¿Ya lo tienen por ahí? 62 en Chihuahua. ¿Y en Ciudad Juárez? A ver si Zoe nos dice exactamente en Ciudad Juárez cuántas. Gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. A ver la compañera que… y luego atrás. Buenos días, Presidenta. Ilia Cruz de Loguera. Una precisión sobre el tema, ¿cómo es la asignación de viviendas? ¿Cómo se les asigna, pues, ya sea a los derechohabientes del Infonavit o en el caso de Conavi? A ver, si quieres, Octavio, ¿cómo se asignan las viviendas? Pues así de sencillito, como lo comenté hace un rato, cumpliendo 3 requisitos que son ganar entre 1 o 2 salarios mínimos, tener un empleo y no tener vivienda. Cualquier derechohabiente que esté en esa circunstancia tiene derecho a un crédito. Hay situaciones donde por la edad se complica el otorgamiento del crédito. Ahí se hacen algunos análisis más específicos, pero básicamente el requisito, y es el 80% de la población derechohabiente la que tiene la posibilidad de adquirir la vivienda. Son 3 requisitos. Pero una vez que se tienen esos requisitos y ya eres candidato, pues, a tener una vivienda, ¿cómo sé en qué desarrollo me toca, en qué lugar, en qué predio? O sea, eso. Esa es buenísima tu pregunta. Por eso le estamos pidiendo a los derechohabientes que ya se empiecen a acercar,
porque en algunas ciudades vamos a tener varios desarrollos. Ahora estamos entregando en uno, luego vamos a entregar en dos, este se va a acabar y se abre otro, y en la medida en que vayan llegando rápido, ellos van a tener la posibilidad de elegir en dónde. Básicamente eso es. Ok, gracias. Rodrigo. Sí, en el caso de la CONAVIS para los nuevos derechohabientes, van a ser 5 etapas, los 6 años de gobierno en 5 etapas. La primera etapa que estamos ahorita trabajando, se instalan módulos de registro cerca de la zona donde se va a construir, se hace una campaña, una propaganda y la gente va y se registra. No debe tener propiedad, debe tener preferentemente beneficiarios, digamos, debe tener dependientes económicos, debe de ganar menos de 2 salarios mínimos y no ser derechohabiente. Si la demanda del predio que estamos construyendo se registra, que eso va a suceder prácticamente en todos, más solicitantes, se va a generar digamos una insaculación y se van a priorizar a los sectores más vulnerables, a las mamás cabezas de familia, a las madres solteras, a los adultos mayores, a la gente con discapacidad y un programa especial de un prototipo para vivienda para jóvenes en renta. Entonces, el mecanismo, no lo informé hace un rato, terminamos el registro, los compañeros servidores van casa por casa, levantan un estudio socioeconómico, revisan las condiciones que plantea el solicitante y de acuerdo a su capacidad de pago se le genera una mensualidad. No tiene intereses, esa tasa a tasa cero y en general se establecería un mecanismo para ocupar primer piso, segundo piso, según el nivel de la unidad, a partir de las edades y de las condiciones físicas de cada una de las familias. Okay. Eso sería. Muchas gracias. Presidenta, una precisión sobre el tema de los mexicanos que iban en la flotilla. Ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores gestionó medicamentos para ellos. ¿A qué se debe eso? ¿Están enfermos o en qué condiciones se encuentran? No, están bien. A ver si pueden hacer una nota, Relaciones Exteriores, pero todos están bien. Si acaso es algún medicamento que requiriera alguno de ellos, para ver si nos informa Relaciones Exteriores sobre este tema. Todos están bien y esta semana regresan. El detalle de cuándo regresan y todo ya lo informamos. En otro tema, Presidenta, la marcha del 2 de octubre del jueves pasada se tornó muy violenta, pese a que usted nos había advertido que las mallas eran de contención y para que no hubiera enfrentamiento con los policías. Sin embargo, pues había muchos elementos de la policía del gobierno de la Ciudad de México ahí y que muchos de ellos, 94 para ser precisos, resultaron heridos. Ustedes, además de unos compañeros fotoperiodistas que algunos de ellos fueron agredidos por los propios policías, ¿ustedes tienen ubicados a estas personas del bloque negro para que no exista esta impunidad? Primero, mucha provocación. ¿De qué sirve esta violencia, este uso de… incluso había bombas molotov? ¿De qué sirve? ¿A quién le sirve? Eso es lo que hay que preguntarnos. ¿Qué buscaban este grupo que lleva cubierta la cara? ¿Qué buscan? ¿Por qué hacen estas manifestaciones en una ciudad de libertades?
de plena libertad, absoluta y plena libertad. ¿Qué buscan? ¿Qué buscaban? Un enfrentamiento, desde mi punto de vista, con la policía. Un 2 de octubre. ¿Qué buscaban con esta posible respuesta de la policía de la ciudad? Pues que dijeran, hay un régimen represor que reprime estudiantes en un 2 de octubre. A mí me llama la atención, lo pongo como temas que aparecieron ese día. Una publicación de Claudio X González. Búsquenla porque no la voy a poner aquí porque es muy ofensiva. Del Junior tóxico. Y la provocación. O sea, querían como decir, bueno, el régimen de la Cuarta Transformación, el gobierno de la Cuarta Transformación, no régimen. El gobierno de la Cuarta Transformación es igual que el gobierno del 68, reprime. Lo pongo aquí para el análisis general. ¿Qué buscan estos grupos? Que se cubren la cara, que… Entonces, primero, mi apoyo a los policías nuestro apoyo a los policías que resultaron heridos y su valentía por la contención, la verdad. Es increíble cómo contuvieron sin caer en ninguna provocación con heridas personales. Pero hay que preguntarse qué buscan estos grupos. ¿Cuál es su intención? Ahora, es un delito muchas de las cosas que hicieron. Y ya la Fiscalía de la Ciudad de México pues tendrá que ver si hay identificación de las personas, ¿no? Para poder, particularmente cuando hay una agresión directa a una persona, particularmente un policía. Porque ellos, los policías, se vio en la escena, ellos contenían y la agresión vino de un solo lugar, no vino de otro lugar, de este grupo de personas. Y obviamente pues mayor capacitación y fortalecimiento de la policía de la ciudad para poder contener situaciones como las que se presentaron. Pero nosotros no estamos de acuerdo, nunca vamos a estar de acuerdo con manifestaciones violentas, menos en una ciudad de libertades como es la Ciudad de México, en un país de libertades como es nuestro país. Entonces puede haber, puede no estar de acuerdo con el gobierno, pero esta agresión a las personas, a periodistas, pues tiene que revisarse. Y la Fiscalía pues tiene que ver si hay identificación de algunas personas. Y el llamado a que las manifestaciones sean pacíficas. Y la pregunta que tenemos que hacernos todas y todos los mexicanos es, ¿qué ganan estos grupos? ¿Qué buscan? Porque los extremos se juntan, los supuestamente muy radicales, grupos radicales, pues también se juntan con la derecha, ahí están bien juntitos. Entonces yo por eso llamo la atención de las publicaciones que hubo ese día y qué buscaban, qué esperaban, más allá de la crítica constructiva que se pueda hacer al mayor contención que deba existir frente a situaciones de este tipo. Es muy importante que la policía de la ciudad no haya caído en esas provocaciones, porque de haber caído en la provocación, entonces
le hubieran alimentado toda esta narrativa que traían para ese día. Y por supuesto nuestra solidaridad a los policías, a los periodistas que uno de ellos está en una situación delicada, un policía, a sus familias, y la Fiscalía de la ciudad pues que pueda revisar sobre todo a esta agresión directa que hubo, ¿no?, que es injustificable. Presidenta, ¿el sistema de inteligencia de su gobierno no tiene indicios de quiénes financian este grupo y de quiénes son para quizá desactivarlos pues tiene que abrirse antes? una investigación, o sea, no es así por inteligencia, sino tiene que abrirse por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, que ya se abrió, y a partir de ahí pues hacer las investigaciones. Gracias, Presidenta. En otro tema, pues ayer ya vimos igual el cierre de sus informes, su recorrido por las 32 entidades del país. Vimos a mucha gente desbordando calles del centro histórico. El gobierno de la ciudad decía que asistieron alrededor de 400,000 personas, pero en el Zócalo, Presidenta, también vimos gran parte o la mitad quizá llena de sindicatos. ¿A qué se debe esta movilización quizá un tanto corporativa que antes no se veía en los mítines de la 4T? Se invitó abiertamente. No, aquí no hay corporativismo, eso tiene que quedar muy claro. Nosotros estamos en contra del corporativismo que se dio durante toda la época del priismo. Incluso en el caso del corporativismo, ¿qué es? Las organizaciones sindicales de campesinos que pertenecían al PRI como tal, el sector obrero, el sector empresarial, el sector campesino. Entonces las organizaciones como tal eran parte del PRI y se gobernaba pues con un solo partido. Entonces era parte pues de un partido de Estado, por eso se le llamaba así. Lo puedo decir, en el caso de Morena, la afiliación siempre se definió y así debe ser individual, no es corporativa, no es una organización que pertenece al partido político. La afiliación es individual, y digo de Morena pues porque de ahí venimos. Entonces no puede haber afiliación corporativa, es individual. La persona decide si se afilia a un partido político o se afilia a otra. En este caso fue una invitación abierta y los sindicatos se movilizaron, pero no hay un llamado desde el gobierno a decir movilízate, sindicato tal o sindicato otro, ¿no? Nosotros lo que nos gusta pues es que la gente llegue de manera individual. Y ayer que se dijo mucho de los autobuses, la gente viene en autobuses en general, desde las manifestaciones, desde que éramos oposición. Que vengan en autobús no quiere decir que la gente no quiera venir, sino que se organizan para tener autobuses conjuntos para poder llegar a un evento. Presidenta, en ese mismo tema también vimos que estuvo ausente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pero esta no es la primera vez, digamos, o que vemos que se ausenta de eventos masivos. A veces públicos. viene, a veces pues tiene mucho trabajo, tiene mucho trabajo y decide a veces no asistir. Entonces depende pues del día y de las tareas y las actividades que tenga en ese momento. Pero solo se debe a temas de trabajo, no existen amenazas en su contra o a lo mejor… No, él evidentemente, igual que secretario de la Defensa, de la Marina, que muchas veces asisten y a veces en algunos lados no, pues tienen que tener medidas de seguridad especiales, evidentemente, y más él que fue en su momento víctima de un atentado. Pero en este caso él toma las decisiones de venir o no de acuerdo a la cantidad y la carga de trabajo que tenga o algún seguimiento que tiene que hacer en particular para un tema. ¿Y el secretario de Economía por qué razón? Él está fuera en este momento, Marcelo está en Japón, ¿verdad? Desde hace varias semanas tenía esta invitación muy importante. Van a estar allá, no solamente va, digamos, a
hablar con sus homólogos japoneses, sino que van a estar presentes también secretarios del gobierno de los Estados Unidos y de otros gobiernos. Entonces consideramos pertinente que él fuera a esta reunión de la PEC para que pueda hablar con distintos gobiernos y además pues exponer la participación de México. Presidenta, también ayer, antes de su informe final de su primer año de gobierno, platicábamos con el senador Saúl Monreal y él nos comentaba que tiene todavía puesta la mira, digamos, o mantiene su deseo por tener la candidatura a la gubernatura de Zacatecas, pese a la ley. Pues que se espere 6 años, está joven, está muy joven él, tiene todavía mucha vida por delante. Él dice que no descarta irse por el PRI o por el PAN. Bueno, pues allá lo evaluará la gente, ¿verdad? Si llega a ser una circunstancia. Aquí mi recomendación personal, no de la presidenta, de Claudia, es que se espere 6 años. Hay mucha vida por delante todavía, es joven, tiene mucha vida política por delante. Y finalmente, Presidenta, Grupo México del empresario Germán Larrea pues dio a conocer que tiene interés en comprar el 100% de Banamex. Incluso dijo que presentó una oferta a Citi, aunque Citi dijo que no la ha recibido aún, pero el tema aquí es que sí tiene el interés. ¿Cuál es su opinión de eso, de que quiera comprar? Tendrá que evaluar. Hizo una publicación Citi el viernes, ¿no? El mismo día. De que ya tienen un acuerdo que se anunció hace unos días y que en el momento que se presente pues tendrán que evaluarlo. Pero por usted pues tendrá que evaluarlo el banco. Gracias. Bueno, yo creo que ya no, son 9:24. A ver, vamos a darle la palabra, bueno, sí, al compañero y luego aquí atrás para que, o si quieres te atiendo ahorita de manera personal para que. Gracias, Presidenta. Julio Mar Gómez, me quedo sentado de Medios del Pacífico. Presidenta, pues recordando un poco las palabras que dijo el secretario de Economía, que en las políticas públicas, sobre todo económicas de Estados Unidos, pues se daría un balazo en el pie, y viendo que pues ya el presidente publicó de Donald Trump que habría que invertir $10,000 millones por las afectaciones a los agricultores en Estados Unidos por esta guerra comercial pues inducida por él. En ese sentido, pues la opinión de ello, y también ver que se están haciendo unas facilidades para los migrantes, para las personas que puedan tener unas visas especiales de trabajo para el área de agricultura. ¿Qué tan cierto es esto? Y si se ha hecho algo por parte del gobierno de Estados Unidos y Relaciones Exteriores de México. Bueno, de Relaciones Exteriores, las cartas que he planteado, que se han enviado diplomáticas, no hemos recibido una propuesta formal o no hemos escuchado una propuesta formal en relación a estas visas o a los permisos de trabajo. Muy bien, gracias. Presidenta, preguntarle el balance de los mexicanos. Ojalá ocurra, sí, pero no lo hemos recibido. Parece ser que sí, Presidenta, nada más que falta eso, nada más. Hay un balance, ¿podría darnos un balance de los mexicanos sobre todo estas redadas que se han vuelto más, que no cesan y se han vuelto más violentas y sobre todo más, violentas y sobre todo que han violado más los derechos humanos? ¿Cuántos mexicanos han sido afectados? ¿Cuántos mexicanos han sido repatriados? Y ese balance sobre todo porque se han violentado más por parte de la ICE. Por cierto, aquí me pasó Belmont. En Ciudad Juárez son 25 CECIs, en todo Chihuahua 62 y hay 7 que ya están en construcción en Ciudad Juárez. Bueno, total del 6 de junio, cuando se intensificaron las redadas, al 5 de octubre son 1,083 mexicanos que han sido detenidos, y todos ellos están en contacto con los consulados o incluso muchos de ellos ya han sido repatriados. Y como lo hemos dicho siempre, nosotros estamos en contra
de estas redadas que se han estado haciendo a nuestros compatriotas y a otras nacionalidades. Los mexicanos y mexicanas que están en Estados Unidos son trabajadores. Si hay alguien que cometió un delito, pues tiene que revisarse. No son criminales. Son trabajadores y trabajadoras que han sacado adelante la economía de Estados Unidos y son necesarios para la economía de Estados Unidos. Entonces, tiene que buscarse otro esquema por parte del gobierno de Estados Unidos y de nuestra parte a nuestros compatriotas que se acerquen a los consulados, que siempre van a ser atendidos. Gracias, Presidenta. Nos han hecho saber, tal vez no es el momento, sino en la mesa de seguridad, que nos podrían responder cómo va el avance de la influencer asesinada en Jalisco, en Zapopan, Valeria Márquez. ¿Sabe? ¿Podrían darnos algún avance de mañana esta situación? Viene. Mañana es seguridad. Entonces, mañana podemos contestar esa pregunta y para que se la den al gabinete. Muchas gracias, Presidenta. Y ya por último, Presidenta, pues estuve muy atento a ver su documental sobre los 365 días. Vaya, sí. Ya no le hice propaganda. Vean el documental. 365 días. Salió de… sí, está ahí en YouTube. Exacto. Bueno, y salió en otras redes, en otras de las redes. Exacto. Y quiero preguntarle, Presidenta, exactamente, pues en este periodo, pues ya ha concluido prácticamente un año de su gobierno en esta etapa nueva, como mujer mexicana, como la primera presidenta de México, pues ¿cuál es su sentimiento en referente cuando ya ha concluido este documental, que a mí me encantó muchísimo, por cierto? ¿Cuál es la pregunta exactamente? Su sentimiento de haber concluido el documental, de haber concluido pues todo ese… Yo sé que lo dijo en el informe, pero no es lo mismo el documental, ya verlo, que estuvo pues detallando parte por parte. Pues el documental, más que un informe de lo que hemos hecho en este año, es una reflexión de varios temas, lo que significa la cuarta transformación, lo que significa la continuidad de lo que inició el presidente López Obrador, pues los momentos de tensión con Estados Unidos, en general también con la reforma al Poder Judicial y algunos otros temas, la cercanía con la gente. Entonces y también pues lo que significa ser mujer presidenta. Exacto. Desde la perspectiva, yo digo que las mujeres, no todas a lo mejor, pero por lo menos es mi sentir, por el papel que nos ha dado la sociedad, o el papel que hemos tenido en la sociedad durante muchos años, en el sentido de los cuidados, que evidentemente hoy pues lo que planteamos es que para que las mujeres puedan desarrollarse, el Estado debe complementar los cuidados para poder apoyar a que las mujeres podamos salir a trabajar, o no dejemos el trabajo por cuidar a un familiar, y eso tiene que ir avanzando. Por eso los centros de cuidado infantil, de educación y cuidado infantil que estamos haciendo. Pero las mujeres pues tenemos un sentido de protección, como hijas, como madres, como abuelas, y eso se ve reflejado en la manera en que uno actúa, de manera personal y también en la vida pública, y que eso pues te da una visión distinta, entre otras reflexiones que hacemos ahí, para invitar a todos a que vean el documental. Bueno, ya lo oí. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, a ver a la mamá se me olvidó el nombre de tu hijo, ¿se llama? Daniel. Daniel trae preparado un texto en su sistema de comunicación, si me lo permite. Sí. Gracias. Hay que mantenerlo pegado aquí. Buenos días, señora presidenta y personas presentes. Mi nombre es Daniel Robles Aro y esto que escuchan es una voz sintetizada que forma parte de mi sistema de comunicación para la secretaria Etna.
sobre el tema de vivienda. En particular, quisiera preguntar qué criterios se aplican para que una persona con discapacidad o su familia soliciten crédito para una vivienda, sobre todo cuando no tienen un ingreso fijo. Por ejemplo, yo podría solicitarlo. Y por otra parte, quisiera saber si se ha considerado como medida de accesibilidad destinar las plantas bajas de los edificios o las casas de una sola planta a personas con discapacidad o movilidad reducida. Y si se cuenta con criterios de accesibilidad de parte de los arquitectos y desarrolladores de vivienda. Gracias. Y si me permite otro planteamiento. Bueno, como lo mencionó Rodrigo, en efecto, las personas con alguna discapacidad, con problemas de movilidad o alguna otra situación, a todas se les da prioridad cuando solicitan la vivienda, tanto en Infonavit como en la Comisión Nacional de Vivienda. Y se les otorgan las primeras plantas para fortalecer pues su accesibilidad. En algunos casos tienen accesibilidad de elevador, ¿verdad?, dependiendo de la normatividad de cada estado de la República. En otros casos son escaleras, pero se busca que siempre la primera planta sea o para personas mayores o para personas con discapacidad. Así que si quieres, Daniel, solicitar una vivienda, aquí está Rodrigo. En primer lugar, permítanme felicitarla por su gestión y por la nueva organización en los eventos públicos, en donde las comunidades indígenas, los adultos mayores y las personas con discapacidad tenemos un espacio seguro y cercano a usted. Y eso se nota mucho. Hoy, 6 de octubre, es Día Mundial de las Personas con Parálisis Cerebral, condición con la que vivimos más de 17 millones de personas en el mundo. Y sobre este tema, tengo estas preguntas. Número 1. ¿Existe en México por parte del INEGI u otra instancia un censo por tipo de discapacidad? ¿Sabemos cuántas personas con parálisis cerebral hay en México, dónde están y en qué condiciones viven? Tal vez censar a cada persona con parálisis cerebral que se visita a través del programa Salud Casa por Casa sumaría a este propósito. Número 2. Sí, vamos a preguntar al INEGI si está este dato. Ahora se está en el conteo, por cierto, por parte del INEGI. Se está haciendo el conteo que es a mitad de cada decenio, el del 2025. Vamos a preguntar al INEGI si tienen este dato. Y es muy buena idea que en el caso de Salud Casa por Casa se pueda hacer con detalle este censo. Número 2. ¿Qué garantía tenemos de acceder, como cualquier persona, a servicios de salud mental y salud dental de acuerdo a nuestras condiciones? Por una parte, que no se asuma que quienes no podemos hablar, no pensamos o no tenemos conflictos que trabajar. El personal de salud mental no está capacitado para atendernos y sería importante abrir esos caminos. Por otra parte, para nosotros una simple limpieza dental requiere de anestesia general en un hospital de segundo nivel. Y ese servicio no está integrado en las instituciones de salud pública. Pagar 25,000 pesos en un hospital privado es un privilegio para pocos. Debo mencionar que gracias a su instrucción ya tuvimos un acercamiento con el Dr. Kersenovic, quien está en toda la disposición. Esperamos lo mismo del IMSS con Zoe Robledo y con el IMSS Bienestar. ¿Contamos con usted para dar continuidad? Sí, lo atendemos con el IMSS Bienestar y el IMSS y el ISSSTE, por supuesto. Número 3. Usted dice que lo que no se nombra no existe. Y las personas con discapacidad existimos y merecemos ser vistas desde una perspectiva más realista, empática y sobre todo informada. Hay muchos mitos y prejuicios sobre nosotros. La pregunta es, a raíz de su propuesta del 25 de noviembre pasado, ¿ya se tiene un proyecto para incluir temas sobre discapacidad en esta conferencia? ¿Y quién los va a presentar cada semana? Lo ideal sería una persona con discapacidad, apoyada por supuesto por un equipo de expertos. Yo me apunto, por supuesto.
¿Qué más experto en un tema que quien lo vive todos los días? Y ya por último, quiero mencionar que, igual por instrucción suya, la Agencia de Transformación Digital ya está trabajando en un proyecto de comunicación alternativa y aumentativa accesible para todas las personas que lo necesiten. Les recuerdo que la comunicación alternativa y aumentativa es una herramienta para las personas que por razones de discapacidad o salud no pueden hablar. En México es muy poco conocido. También le quiero solicitar el acceso la próxima semana antes de regresar a Guadalajara. Tengo preguntas sobre tecnología, turismo y desarrollo urbano. Le agradezco mucho su atención, Presidenta. Quedo atento a su respuesta y comentarios. Gracias. Sí, tomamos en cuenta todas tus propuestas, Daniel, con gusto. Muchas gracias. Bueno, vamos con Suave Patria, porque ya se hizo tarde. ¿Traes video de México Canta? A ver, pon el de México Canta y luego Volmar, pásate. Gracias. Muchas gracias. Quédate aquí. Gracias. Poco a poquito me apagaba cada hora que no entrabas, tanto para nada. Las 12 y no llegabas. Si poco a poquito me apagaba cada hora que no entrabas, como si el propósito no hubiera sido. México, 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 por su historia, su cultura, su belleza y tradición. A mi México, 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 a esta gente que en las venas lleva sangre tricolor. Hoy le canto a mi México querido y le canto con amor a la grandeza de esta tierra que me llena el corazón de puro orgullo al ver ondeando mi bandera. Esto fue y esto será México Canta. Con su permiso, Presidenta. Tanesic Totayecancao, Presidenta. La saludamos con mucha alegría, como siempre. Tanesic Nananochin a todas y a todos. Tanesic desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en la lengua náhuatl de la comunidad de Coahuetichan del municipio de Cuetzalan en el estado de Puebla. En nuestro México habitan mujeres y hombres con memoria y que mantienen no solo movimientos, mantienen relatos escritos con pasos, narran historias, enaltecen nuestro espíritu y nos recuerdan la conexión que existe con la Madre Tierra. Por eso hoy, en Suave Patria, rendimos un homenaje a un arte que ha perdurado por generaciones, un arte que nos lleva a la danza. Es un arte que muchos vamos a entender y que se prefiere, y con el permiso de usted, Presidenta, desde el hermoso municipio de Cuetzalan, una danza que ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el 2009. ¿Saben a qué danza me refiero? Aquella en la que las mujeres y hombres bailan desde el cielo. Si me lo permite, Presidenta, amigas y amigos, les compartimos la siguiente cápsula. En el noreste del estado de Puebla, en Cuetzalan, la danza de los voladores es una tradición ancestral donde la naturaleza y la espiritualidad se entrelazan. Pues se siente orgulloso de nuestra tierra, que nuestras raíces, que nuestros antepasados nos dejaron, y nosotros, gracias, seguimos para no perder estas costumbres, tradiciones de nuestros pueblos indígenas que nos dejaron nuestros abuelos. El ser volador tiene
un significado más allá de un gusto, o sea, es algo especial, no es cualquier cosa, es una danza muy, muy especial que se tiene que tratar con mucho respeto. Se debe hacer la danza de cinco voladores. 4 se posicionan en cada punto cardinal y el que está en el centro es el centro de la tierra. Él es el caporal porque toca la flauta y el tambor. En la parte de arriba donde está la manzana o tecomate, él hace su ritual hacia los 4 puntos cardinales, siempre empezando por donde sale el sol, hacia la izquierda. Esta ceremonia, nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial, conecta con la Madre Tierra, la libertad, el orgullo y el corazón. No decidimos nosotros, lo decide el corazón, porque si lo haces es porque lo haces de todo corazón. No necesitamos decir que sí o sí no, porque tu corazón es el que te dice. Es una libertad, es sentirte libre con el mundo, es abrir tus alas al mundo exterior, es expresarte a ti mismo y es ofrecerle una ofrenda a Dios. Pues sientes alegría y en ese momento se te va todo, no hay problema, no hay nada, eres libre. Como mujer pues demuestras que hay libertad, tú vuelas, te sientes un pajarito ahí al aire, es alegría lo que tú sientes en ese momento. La danza de los voladores es una expresión vibrante que refleja el amor profundo a la tierra, honra la tradición ancestral, celebra el arraigo cultural y abre camino hacia la inclusión en las comunidades que la mantienen viva. La danza de los voladores es mucho más que una tradición, es un susurro ancestral que se eleva hacia el cielo. En cada vuelta los trajes adornados con plumas se convierten en el espíritu mismo de las aves y sus colores vibrantes y despampanantes son eco fiel de la naturaleza. Nos hablan de un pueblo que, con los pies en la tierra, busca tocar el firmamento y unir lo divino con lo terrenal. Damos infinitas gracias a las comunidades huastecas, nahuas, totonacas y otomís por ser guardianas incansables de este legado. Gracias no por solo mantener viva esta ceremonia, sino también por entregarla con amor a las nuevas generaciones del gran pueblo de México. Porque volar no es solo elevarse en el aire, volar significa desplegar nuestras alas, tomar impulso y soñar juntos. Volar es ser libres. Miak Tazocamatic. Muchas gracias. Gracias, Presidenta.